días, comunidad solidaria. Hoy estamos, como cada miércoles, posicionándonos en esa agenda 11 de la mañana para interactuar con toda la programación de Sí a la Vida, recordando que este espacio es la voz de Mujeres Solidarias. Yo soy Raquel Cabrera y qué gusto tenerte porque días han pasado, mucho del clima nos ha impedido conectar, pero también un asueto de Semana Mayor que probablemente tú descansaste o disfrutaste en reflexión. Importantísimo el saber que siempre estamos ahí para ti. La comunidad solidaria no descansa y recordar que cualquier información oficial siempre estará colocada en nuestras cuentas oficiales. Así que no te dejes llevar por tal vez informaciones que de alguna forma llegan sin ningún tipo de legalidad. Siempre estaremos a ti, a tu mano, en el 809-533-4037, por si en algún momento las oficinas no están laborando, para campañas particulares como la donación de colas para que esas pelucas estén siempre diseñadas para esa mujer sobreviviente de cáncer de mama y por supuesto operativos con los que estamos en constante movimiento y contacto para la detección temprana, charlas, talleres y demás. Así que Mujeres Solidarias trabaja para ti cada momento del año. Y por supuesto, esta plataforma también informativa y educativa que se preocupa y ocupa de buscar profesionales que estén al unísono de tu necesidad. Y justamente en el marco de muchas efemérides importantes estaremos conversando con invitadas especiales. Aquí vuelve nuestra querida Alfonsina Madera sobre todo el espectro autismo que hemos conversado anteriormente y hace unas semanas justamente en ese marco efeméride donde muchas informaciones circularon, donde instituciones hicieron nuevamente visible el concepto. Es importante que recapitulemos qué está haciendo la sociedad dominicana, pero sobre todo esa maternidad activa de mujeres que han liderado y tomado la bandera para decir: yo debo hacerlo por mí misma y abrir camino para otras comunidades. Pero también nos viene con una experiencia maravillosa Zahira Maxwell, quien no solamente con una proyección profesional como escritora nos impacta, sino que también hay toda una doctrina de vida y educación que nos trae en este espacio. Pero no quiero dejar de pasar este momento de conversación intro para decirte que estamos en bingo. Dentro de poquito ya tendremos nuestro bingo solidario, un bingo que se espera cada año lleno de regalos, de mucha solidaridad, de muchas firmas, casas que apuestan por apoyar a una sociedad que trabaja por el diagnóstico temprano, por la detección temprana. Y aquí no solamente es recaudación de fondos, es un pleno gozo, baile, apoyo y por supuesto todo lo que se recaude destinado a ese apoyo económico de nuestra comunidad. Así que atenta a las redes, atento a las redes, ve diseñando tu grupo, ve organizando esa gira para que allí te encuentres con amigos, con tías y con esa amiga que probablemente aún no ha dado el paso de hacerse la detección temprana, la sonomamografía, que es tan importante, y olvidándonos de los mitos de los 40 o de los 50, empieza a educar a tus mujeres, a tus amigas, a tu familia sobre el tacto y la detección temprana y esa conversación en familia que debe tenerse. Así que todo esto estará ahí siempre colocado en nuestros portales y en nuestras redes. Importante comprar con tiempo tus boletas para que asegures tu participación y cantemos bingo con muchísimos regalos. Hacemos una pausa y enseguidita nuestra primera conversación. Y estoy acompañada de Alfonsina Madera, quien es no solamente vocera de la crianza en neurodiversidad, sino que también es madre de un joven con espectro autista y además está muy activa en el mundo de la comunicación con relación a esta formación. ¿Y por qué digo la comunicación en esta formación? Porque justamente cuando tenemos un diagnóstico en casa, es mucho lo que puede llegar y no importa el tema que debamos tratar. Sin embargo, cuando responsablemente nos educamos, hacemos plataforma y construimos ese puente hacia otras personas, familias y entidades, pues aquí definitivamente el rol se dignifica. Bienvenida, querida. Muchísimas gracias, Raquel, por esta nueva oportunidad que me das
de estar aquí con ustedes. Feliz porque sabemos que pasó la semana, ¿no? De justamente el autismo, un día muy particular, pero que las instituciones toman como una semana de información, de congregación, de actualizaciones incluso en el proceso educativo. Y hay algo muy importante. Una cosa es lo clínico, la ciencia, lo que pueda darse a nivel incluso de salud como tal. Pero cuando hablamos de maternidad, cuando nos llega ese diagnóstico, cuando de alguna forma padre o madre reciben este diagnóstico, ¿qué recuerdas tú particularmente, Alfonsina, de ese instante? ¿Con qué esperanza, con qué expectativa? ¿Cómo llegó esto a casa? Porque ya estás en el proceso, eres una abanderada de una información, ya tienes un trayecto recorrido y ahora puede verse que estás cómoda, tranquila, pero es un trabajo que nunca termina. ¿Cómo fue ese inicio hasta donde estás hoy? Así es. Bueno, en un principio vivimos incertidumbre, vivimos temores, tanto su papá como yo. Sin embargo, cuando nos dieron el diagnóstico, aunque suene un poquito extraño, sentimos alivio, porque ya supimos qué era lo que pasaba. O sea, nuestras inquietudes y el comportamiento de Alberto, pues tenían un nombre, una etiqueta, vamos a decir. Claro, por supuesto. Y en base a eso, entonces pudimos empezar a trabajar, a darle terapia, a darle todo el apoyo que él necesitaba. Lo cual no quiere decir que uno no viva su proceso de duelo también, en ciertas ocasiones sobre todo. Importante, citaste algo, tanto lo que sucede en la comunidad solidaria con alguna mujer u hombre, incluso con un diagnóstico de cáncer de mama en este caso o cualquier otra enfermedad, siempre la proclama es el acompañamiento psicológico. Pero a veces pensamos que solo debe ser cuando tenemos enfrente una enfermedad de este tipo. Sin embargo, tenemos una condición particular que acompañará toda la vida a padres, en este caso ustedes. ¿Cómo fue el tomar la decisión y acercarse a un psicólogo o a un acompañamiento de este tipo? Y si realmente fue visto como una necesidad natural o fue algún tipo de consejería que llegó a ti. Bueno, nosotros veníamos, Alberto es mi primogénito y único hijo, Claro. con lo cual yo, ¿verdad? Era una madre inexperta, pero sí veníamos observando en el desarrollo de los primeros meses algunas señales particulares. Por ejemplo, el niño no se volteaba cuando le llamábamos por su nombre, no se expresaba mucho, o sea, sus emociones, alegría, tristeza, no saludaba, no se despedía. Veamos cositas que nos llamaban la atención. Y entonces ahí empezamos a investigar con los especialistas. Muchas veces nos decían, tanto las personas alrededor como los especialistas, no, no te preocupes, que eso va a cambiar después con el tiempo. Después el niño no desarrollaba el lenguaje, que era algo que mi familia siempre lo desarrollamos a muy temprana edad. Correcto. Entonces ahí empezamos a ver diferencias y empezamos a indagar. Entonces los primeros estudios, luego nos iban como derivando a otros especialistas, descartando cosas hasta que al final nos dieron el diagnóstico, ya como a los 3 años de edad. ¿Cómo te hiciste acompañar tú? ¿Cuál fue tu proceso como mujer, como madre? Porque aunque tenemos el personaje integrado, sigue siendo una mujer que tiene metas, que tenía expectativas particulares que ahora van a cambiar. No quiere decir que no las tengas con tu hijo, sin embargo, cambió el escenario, cambió tu concepto de la maternidad y tu concepto como persona. Probablemente se vio afectada. ¿Qué sentiste al acompañarte de un psicólogo? ¿Cuál es ese miedo externado? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa por la mente de una madre cuando debo decirle a un psicólogo, mi hijo tiene un diagnóstico de autismo y yo no sé qué hacer? Sí, bueno, yo creo que eso es lo más recomendable para cualquier madre, que busque ayuda, que busque apoyo, porque aunque tenemos las redes, vamos a decir la familia, las amistades y eso, hay momentos en que estamos sobrepasadas, eh, que necesitamos ese acompañamiento y que necesitamos esa ayuda, que no estamos solas, que no somos las únicas, que hacemos lo mejor que podemos con lo que podemos, porque a veces sentimos que no hacemos suficiente o que no avanzamos en cierta forma, que estamos estancados y eso en el proceso. Y cuidarnos a nosotras mismas sobre todo. Es un acto de autocuidado, buscar ayuda. Claro. Y que mientras mejor estemos nosotros como madres, pues mejor calidad de vida podemos darle a nuestros hijos. Sí. Aquí quiero que entremos un poquito en, tal vez esto puede ser una respuesta combinada o no.
Aquí estás con tu maravilloso libro Con A de Amigo. Vamos a ver si aquí lo tenemos. Y es obviamente una expresión personal, un deseo de comunicar no solamente tu experiencia, sino también educar a quienes llegan a conocer el espectro y a adentrarse, ¿no?, en la paternidad como tal. Sin embargo, ¿desde qué emoción nace esto? ¿Solamente de apoyar o habían cosas que no podías decirlo tú y quisiste plantearlo en este libro? Muy buena pregunta. Bueno, pues es como tú dices, un poquito de ambas. En la pandemia, yo hice un curso que se llama Escribir para Sanar, que fue, vamos a decir, una especie de terapia, de catarsis. Y entonces ahí empecé a escribir, como que me animé, me di ese permiso, porque yo no soy escritora de profesión, pero gracias a ese curso y otros que hice, pues me animé y vi que era posible. Y eso me sirvió como un bálsamo. Y además que esas historias está basado en hechos reales, de anécdotas cotidianas, de amiguitos de Alberto y eso, también me inspiraron y me hicieron como compartirlo con los demás, también para que se vieran reflejados en eso, Claro. en ese día a día. Me encanta. Y hablando de ese día a día y de esa conversación, no creo que sea general, pero sí siento que está tal vez de manera muy común en las familias que de alguna forma tienen un diagnóstico o una situación en casa, el lenguaje y la forma de comunicarse. Muchas veces hay señalamientos, hay juicios, muchas veces hay conversaciones que no deberíamos sostener porque lastiman. ¿Qué es eso que tú como madre pudieras enviarle a la comunidad como un mensaje natural, obviamente, desde tu sentir? ¿Qué no se le debe decir a una familia con autismo? ¿Qué no se le debe decir a una madre que está recibiendo un diagnóstico? Porque muchas veces, como bien dijiste, habías escuchado, habías leído las redes, pero ¿qué pasa con lo que no debemos hacer? Mucha gente tiene juicios, tiene experiencias de terceros que la quiere replicar contigo como un consejo y cree que es sano y sabio, sin embargo te lastiman. ¿Qué puedes tú compartirnos que tal vez sentiste que no debió ser propio que te lo comunicaran o al contrario, que te lastimó y que no supiste cómo manejarlo? Sí, bueno, una de las cosas que más lastiman es el rechazo. Claro. También, como mencionas, el juicio. A veces nuestros hijos tienen comportamiento en público, crisis, que son interpretadas como mala educación o falta de límites o mala crianza. Y no es así, es un sinnúmero de cosas que se dan para que un niño tenga una crisis y no necesariamente es ninguna de las anteriores. Aparte de eso, algo que yo pienso que no debe decir nadie, ni siquiera los profesionales, es: tu hijo no va a hacer esto. Uy, Tu sí, hijo nunca va a llegar a tal cosa. Tu hijo nunca va. Nunca podemos ponerle límite a nuestros hijos, ni nosotros ni nadie, porque nadie sabe el potencial de ese niño y lo que puede llegar a ser con el apoyo adecuado. Inclusive nosotras mismas como madre a veces nos sorprendemos claro. de cosas que hacen a diario a nuestros hijos y eso nos llena de alegría. Entonces, pienso que nunca ni los profesionales ni las personas deben de ponerle un techo y decir: no, no, él no va, ay, bueno, él nunca va a tal cosa, porque no sabemos realmente todo lo que ellos pueden llegar a lograr. Depende un poco del profesional ese Sí, concepto, porque muchas veces hay profesionales, y aquí respeto, porque sabemos que hay una comunidad médica invaluable en nuestro país, pero también sabemos que hay muchas personas que no deberían estar honrando el título. así Y yo es. tengo una experiencia personal con mi hija menor, pero en tu experiencia, depende mucho de ese acompañamiento, de ese profesional de calidad, actualizado, humanizado también, para que tengamos esa seguridad y ese confort emocional. Así es, porque gracias a Dios nosotros hemos tenido la suerte que hemos caído en muy buenas manos en general. Pero sí he escuchado otras familias que ha sido muy traumático, porque le han dado unos pronósticos, que siempre esa frase se usa y es cierta: un diagnóstico no es un pronóstico. Correcto. Le han dado unos pronósticos nefastos y que gracias a Dios muchos padres no se han quedado con eso. No se han quedado: no, pues yo no lo acepto. Y han luchado y han llevado adelante a sus hijos. Pero sí, hay algunos profesionales que lamentablemente pues te dan esos malos pronósticos. Nosotros, gracias a Dios, no. Y desde un principio también nos educaron y nosotros buscamos también educarnos, pues para no aceptar ese tipo de comentarios. Sí, y sobre todo que en este tipo de comunidades hay que estar actualizado todo el tiempo y Así es. trabajar todo el tiempo en ese sentido. Y aquí hay un tema importante, el cuidador que también debe ser cuidado. Sí.
Hay una mujer, pero hay una madre, hay una profesional, hay una esposa en su momento. Ese quiebre, si lo hubo, ¿de dónde encuentras fortaleza? ¿Cómo te nutres? Hay comunidades de amigas, hay familias, está la terapia. Pero tú, Alfonsina, ¿cómo en un momento de verte tal vez quebrada o sin las fuerzas debidas por agotamiento natural, de dónde las encontraste? ¿Qué haces? Bueno, lo principal para mí es la fe, debo decirte. Todavía en estos días, porque aunque ya Alberto cumplió 18 años y ha alcanzado muchos logros, pero todavía tenemos retos. Yo pienso que lo principal es la fe. Claro. Nosotros pasamos por momentos muy difíciles porque el papá de Alberto y yo nos separamos, nos divorciamos, pasamos por la pandemia. Yo creo que eso fue un momento también muy de quiebre porque Claro. ahí las estructuras colapsaron. Él no estaba en el colegio. Intentamos hacer homeschooling, no funcionó. Crisis, el trabajo, muchas cosas. Y yo pienso que esa es una, también rodearte de una red de apoyo familiar, personal, hasta los compañeros de trabajo. Yo le agradezco mucho que todavía hoy en día me apoyan, me ayudan, se preocupan, buscan la forma de ayudar. Y bueno, yo creo que una combinación de todo y uno también, uno mismo cuidarse, Claro. porque hay que también sacar espacio para uno, como tú mencionaste ahorita, hacerse sus exámenes médicos, ginecológicos, y uno mismo se siente también de que está sacando ese tiempito para uno, te sube la autoestima. Sí, y hay una responsabilidad doble, cuidarte para poder cuidar. También, Que claro no, que que no sí. es fácil, eso estresa mucho Sobre también. todo porque uno de los temores es qué va a pasar el día que yo no esté. Entonces uno quiere pues durar lo más posible Claro. y lo mejor posible para poder seguirlo cuidando a él. Natural, natural. Y ya Alberto tiene 18 años. Un proceso interesante, educativo para ambos. Así es. Tanto como lo que puedes hacer para dirigir a tu hijo, pero también te hago la pregunta, ¿cómo te ha educado él a ti? Bueno, de muchas maneras. La verdad es que él ha sido un gran maestro en mi vida, en todos los sentidos. Él me ha enseñado a apreciar como las pequeñas cosas de la vida, los pequeños logros. Cada pequeño logro es para nosotros una gran celebración. O sea, cuando él aprendió a usar Pampers, cuando él aprendió a hablar, cuando él aprendió a decir sí o no. O sea, son muchos detallitos pequeños. La primera vez que él invitó a una niña a jugar, yo lo recuerdo, porque son cosas pequeños hitos que se van logrando que uno, wow. Y así muchas cosas que él ha hecho que realmente todavía al día de hoy me sorprenden y me alegran. También la perseverancia me ha enseñado. Él es muy perseverante. Y el amor incondicional, porque ahí es que uno aprende lo que es el amor incondicional, que a pesar de todo uno sigue adelante. Qué hermoso. Y fíjate que resaltaste cosas que probablemente para una madre con un niño sin ningún tipo de diagnóstico de este tipo, pues son tan naturales. Sí. Claro que hubo que cambiarle el pamper, claro que en algún momento jugó con algún amiguito, un primito. Son cosas muy de la cotidianidad. Para ti, que estás viviendo esto en el día a día, son hitos. Claro. Son cosas importantes. O sea, finalmente tocó algo, tocó a alguien o se dejó tocar. Qué interesante es esto, sin embargo, ya tú tienes un hombrecito en casa y ahí viene el tema de esos procesos tuyos. ¿Cómo él puede ir adquiriendo esa independencia o cómo estás trabajando para hacerlo? ¿Es un proceso donde él se ha prestado o tal vez hay que rediseñar ciertas... Explícanos un poquito cómo es ya pasar esta etapa y ahora entender que la sociedad ve a un adulto, pero tú sigues teniendo a tu chico con ciertas condiciones similares. Así es, hemos tenido que, como dicen, volver a lo básico. Ahora vamos a empezar de nuevo terapias, prepararlo, como dicen, habilidades prelaborales, esa transición a la vida adulta, como tú dices, darle más independencia, más autonomía, que la hemos trabajado, pero todavía necesita madurar ciertas cosas, manejar conflictos, resolver problemas por sí solo y quitarle un poquito quizá el acompañamiento y dejarlo que él pues tenga más iniciativa. En eso estamos ahora. ¿Y tú estás preparada para eso? Bueno, pregunta de rigor, porque nosotros somos los primeros que tenemos que prepararnos para eso. Yo creo que es el mayor reto. Hay alguna cosa que me da miedo todavía. Pero claro. Bueno, con decirte que él todavía está acompañado en el colegio. Él todavía le falta un año para finalizar su secundaria. Pero nada, vamos a trabajar para eso, para que él sea lo más autónomo posible. Lograste lo mayor. Y es que estás llevando a un adulto
con la intención que sea funcional a una sociedad que lo espera, con las limitaciones que tenemos, con todo lo que sabemos que existe en nuestro país, pero con la posibilidad, que eso es maravilloso y una suerte que no todo el mundo tiene en ese sentido. Y acaba de pasar justamente el marco del Día Mundial del Autismo y el lema de este año fue Autismo y Humanidad, toda vida tiene valor. Como madre, creo que puede ser hasta simple la frase, porque para una madre cualquier cosa que venga de nuestros hijos tiene un valor inconmensurable. Y en el caso de una madre con un niño con diagnóstico como el de Alberto, ¿cómo sientes tú esta frase? Hablando del valor propio, de toda esa entrega como familia, de todo ese esfuerzo, del pronóstico incluso, de la vida que todavía pues, se anticipa. ¿Qué valor tiene esta frase? Porque, por supuesto, que todo lo que es vida, todo lo que se llama a humanidad debería ser representado con un gran valor. Sí. Pero estamos viviendo una época un poquito difícil en ese concepto como tal. Estamos viendo todo muy cualquierizado, todo muy inmediato, todo muy fácilmente reemplazado por un sinnúmero de cosas. Y tú no puedes ir a la par de esa vida, lamentablemente, como lo habías tal vez soñado en un momento. ¿Cómo puede afectarte esto a ti? Bueno, lo primero es como padres y madres ajustar nuestras expectativas muchas veces, porque, ¿verdad? Es inevitable que tenemos una expectativa, soñamos con que nuestros hijos XXX, a veces ajustar esas expectativas, por ejemplo, de que yo pensé que quizá mi hijo iba a estudiar en el mismo colegio que yo estudié, no ha sido así, ha necesitado otro tipo de educación. Pero por otro lado, sí me gusta y le doy mucha importancia a la frase en el sentido de que debemos ver más allá de la condición el ser humano. Correcto. Y sus valores y el valor que puede aportar a la sociedad. Yo pienso que es mucho lo que ellos pueden aportar. Pueden ser hombres y mujeres muy útiles a la sociedad y sobre todo aportar una mirada diferente, que es lo que ellos tienen. Cosas que quizás nosotros no vemos, detalles que ellos lo ven diferente y lo ven con honestidad, con integridad. Y yo creo que pueden aportar mucho de esa humanidad que se necesita hoy en día en la sociedad. Y estoy de acuerdo contigo porque nuestros niños, con cualquiera que sea la condición que tienen, de alguna forma también tienen dones. Así y han recibido una capacidad de mantenerse en una pureza impresionante, en un corazón tan noble, en un concepto inclusive hasta puro. A veces no tergiversan tanto las cosas, para ellos las cosas son muy objetivas. Y eso nos invita también a reducir un poco la carga, a ir directo a lo que realmente debemos manifestar en emoción, en acción y en sentimiento. Y esto nos hace a nosotros también ser más libres en cuanto a la expresión. Tal vez no temer tanto a las cosas que el resto camufla. Y si en algún momento ahora una madre, tras ver este programa, te escribe y te contacta, no solo por el libro, que nos vas a decir ahora dónde lo vamos a encontrar, y necesita ese primer espaldarazo, porque se ha abierto a una posibilidad que nunca ponderó, desnuda ante un diagnóstico. ¿Qué tú le dirías a esa madre? Bueno, yo le diría que todo va a estar bien, que ahora mismo tiene muchos quizás retos, incógnitas en la cabeza, qué va a pasar. Yo le diría que viva un día a la vez, cada día tiene su afán, que no se llene de ansiedad pensando en el futuro, sino que ponga manos a la obra, que vea lo más, se concentre en lo que su hijo puede hacer, en sus dones, como tú mencionas, que en las dificultades, porque a veces nos enfocamos mucho en las situaciones, en los problemas, claro. y que lo disfrute, que disfrute su maternidad, porque yo no cambiaría mi maternidad por nada, de verdad. Qué que hermoso. Sí, te lo aseguro. Si el tiempo volviera atrás, pues claro que yo lo aceptaría, que lo acepte, que fluya, que aceptación no es resignación, ni quedarse sin hacer nada, claro. Al contrario, hay que trabajar, hay que, ¿verdad?, esforzarse, ser valientes, pero desde la aceptación. Entonces, bueno, eso le diría, y que aunque no lo crea, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y una cosa que yo aprendí en mi experiencia personal, que me lo dijo alguien como consuelo en un momento, nuestros hijos no llegaron a nosotras por azar. Así mismo. Todo de alguna forma estábamos destinadas a ser las madres de esos seres que nos necesitaban a nosotras, no a cualquier otra madre, a nosotras, para hacer el trabajo que se ameritaba. Y aparte de
que es la palabra que probablemente, o la letra que probablemente tienes más fresca en tu vida, ¿cómo llenas tu vocabulario constantemente? ¿Cuáles son las palabras que resuenan en Alfonsina? Bueno, refugio, fortaleza, con A de alma, con A de ánimo, con A de amor. Qué bello. Mucho amor. Lo tienes, lo he visto. Hablemos de Conade Amigo. ¿Dónde lo podemos encontrar? Vamos a hablar de tus redes, un poquito de esa cápsula que encontramos ahí y por supuesto que la gente sepa que esto es un regalito para todo el año, ¿eh? Esto Claro es que importante sí. tenerlo inclusive hasta para simplemente consumo educativo. ¿Qué está haciendo nuestra comunidad? ¿Qué están haciendo las madres? ¿Cómo una madre puede adentrarse simplemente por su emoción personal y dedicarse a escribir? Así es. Bueno, se los recomiendo a todas las madres. Todas tenemos siempre algo que contar y algo que decir, que puede aportar. Con A de Amigo lo pueden encontrar a través de nuestra plataforma que es @inspirar_tea, inspirartea. Está en tupunto.com, Librería Patria Libre, Librería Anticanon y en Un Mundo Diferente. Y también lo pueden conseguir en Amazon, tanto en versión física como digital. Excelente, me encanta. Así que fue un libro hecho con A de mucho amor. Con A de mucho amor y me parece que inclusive hasta en las aulas de comunidades de niños, obviamente sin condiciones específicas, ¿no? Sí. Donde pueda compartirse y entender la diversidad que estamos viviendo, Sí. porque estamos muy inmersos en segmentar. Vamos a congregar la información, vamos a compartirla. Integrar. Alfonsina, me encanta que estés aquí, que siempre estés compartiendo actualidad y que por supuesto seas esa madre ejemplar que todos conocemos. Recordar tus redes, por favor, para que la gente empiece a seguirte, consultar y ver que sí hay posibilidad de tener una vida estable en este sentido. Así es, muchísimas gracias. Estamos a la orden en @inspirar_tea, inspirartea, por Instagram y por Facebook también. Y bueno, en lo que podamos servirle, pues aquí estamos. Maravilloso, me encanta y ya sabes que no estás solo. Gracias por tu tiempo y por acompañarme en esta mañana. Sí. Ahí hay confirmación de la posibilidad de solución, pero también una vocera que puede orientarte con un trayecto que definitivamente ha cultivado para poder comunicarlo, para poder incluso ser vocera, para poder, de hecho, tener esa conversación inicial con alguien que sientas más cercano a ti, más humano, no solamente con el médico o con los especialistas, sino con quien de alguna forma ya ha transitado ese camino que te espera. Así que, madre, no estás sola. Recuerda que siempre las comunidades crecen en solidaridad. Hacemos pausa y cuando regresemos una conversación imperdible, no te vayas. Refill de café y volvemos en breve. Gracias.
Mi siguiente invitada es una mujer con mucho que aportar desde la neurociencia, es una neuroestratega, es conferencista y es autora. Y justamente desde este crecer, desde el concepto y de la educación que el ser humano necesita habitar para poder expandirse, pero también ser mejor persona, Zaira Maxwell nos acompaña por primera vez en Sí a la Vida. Bienvenida, Zaira. Gracias, Raquel, por la invitación. Feliz de tenerte. Y pareciera densa la palabra neurociencia y la gente piensa de qué van a hablar en Sí a la Vida hoy. Pero qué interesante saber que esto es un concepto que tiene muchísimo que ver con el humano en sí, su naturaleza, su resiliencia, su conciencia y cómo se percibe a sí mismo. Pero antes de adentrarnos, háblanos un poquito de ti, de tu trayectoria, cómo llegas a estas ramas tan interesantes y por supuesto también que estás como autora exponiéndonos libros que compartiremos en breve. Bueno, yo llego por curiosidad, yo estudié en la segunda promoción de marketing de la Pucamaima. Y tuve un profesor, Ángel Nader, que inspiró en mí mucho el deseo de conocer a los consumidores con investigación de mercado. Pero había algo. ¿Qué pasó? Que nosotros no, mentimos sin saber. Totalmente. ¿Por qué? Porque queremos, por las neuronas espejos, queremos empatizar con el otro. Entonces, sin querer, podemos decir lo que no es verdad, pero nosotros mismos sin darnos cuenta, y eso creó en mí esa espinita durante muchísimos años, más de 10 años, no, como 20 años yo duré pensando, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo si tú le preguntas a alguien, ¿qué detergente usas? Es muy probable que no se recuerde. ¿Por qué? Porque te va a decir quizás el que vio en una valla cuando iba donde estabas tú. Y no se recordó el que compró hace 15 días. Totalmente. Y eso en mí, durante más de 20 años, fue como una espinita. Ok, vamos a hacer una investigación, vamos a preguntar, vamos a decirle, vamos a unir a un grupo para que conversen. Pero cuando están conversando, que es un grupo focal, viene alguien que es un líder y todos, aunque no estén de acuerdo, dicen, ay, sí. O por el contrario, hay alguien que por su temperamento, personalidad, aunque esté de acuerdo, dice, no, eso no es verdad, aunque esté de acuerdo, porque están los extremos. Y eso fue despertando hasta que conocí lo que es el neuromarketing y me llevó a querer conocer más. Y ahí por eso hablo de la neuroestrategia, porque no es solamente vender, es conocer. Conocer cómo decidimos, conocer cómo no controlamos, sino aceptamos y conocemos nuestras emociones. Me encanta. Bueno, y de hecho, empezaste y te puedes considerar pionera en neuromarketing o una de las pioneras en neuromarketing cuando te pica ese mosquito de curiosidad, esa inspiración a través de tu mentor maestro. Y obviamente habían desafíos en una época donde probablemente no es tan fácil comunicar como ahora con las plataformas y los accesos, donde probablemente habían muchas empresas patriarcales, que es lo que diga papá, y como papá de esa época, a mí nadie me hable de otras cosas que no sea la página amarilla, por ejemplo. Háblame un poquito de esos desafíos. ¿Cómo fue primero como mujer? Porque ahí viene otro tema a nivel corporativo. Y ¿cuáles estrategias utiliza una mujer para en esa época convencer lo que en ese momento no era negociable? Bueno, en el 2010 conocí el término con un libro que encontré por casualidad, justamente porque la portada era amarilla y me dio curiosidad comprarlo porque decía Biology, es decir, o Contradiction. Lo compro y lo devoré ese mismo día. Wow. Y era porque era muy sencillo de leer. Es sumamente digerible. Era como si fuera una novela, claro, por así decirlo. Bien. Y comencé, como tú dijiste, no era tan sencillo. Estamos hablando de 2010. No teníamos la cantidad de redes sociales que tenemos ahora. Claro. Y yo comencé a investigar y llegué a quien fue mi mentor,
Antonio Casals Mimbrero. Y ahí, entre el 2010 y el 2012, viene el gran reto de traer la primera conferencia de neuromarketing al país. Nadie conocía el término. Yo me uno a una amiga para hacer una feria de mercadeo y comunicación. Ella quería y estaba muy de moda los insights y buscó a una persona de Chile para traerla, pero entre una cosa y otra, esa persona le canceló y ella estaba con todo preocupada. Yo le dije, vamos a ver con este tema. Ella me dijo, ¿y qué es eso? Yo le explico y ahí comienza el gran reto, traer la primera charla de neuromarketing. No fue nada sencillo porque nadie conocía el término. Y la verdad es que fueron pocas las entradas vendidas y muchas las regaladas. Normal. Esa primera experiencia es normal. Pero comenzó la siembra y la educación. Claro. De ahí continuamos hasta llegar en el 2018 el primer Fórum Internacional de Neuroestrategia Aplicada. Y ahí hubo muchas compradas. Ay, claro que sí. Y patrocinadores que ya conocían los términos. Me encanta. Y la terminología y tenían... No es como ahora tú hablas de neuromarketing y todo el mundo te dice, sí, eso son las emociones. Y yo, bueno, eso es parte de... Hasta en el colegio los chicos ya hablan de neuromarketing y hacen trabajos en neuroespecialidades y demás. Claro, porque fíjate que ahí viene el tiempo, lo que es el tiempo generacional cambiando. Lo que para nosotros en ciertas generaciones avanzó muy lento, para estos chicos todo es muy inmediato. Hoy es un término, dentro de 2 meses es otro. Y aquí en este acompañamiento justo, hablando de tiempos, el líder no es el mismo. El líder, el jefe, el que tal vez dirige una comunidad, el concepto de antes y hoy es completamente diferente. ¿Cuál es ese error común que ves que puede estar o que pudo haber estado desde el inicio, que se mantiene, o qué sucede con estas emociones? ¿Han cambiado tanto realmente o el reflejo del espejo sigue siendo la misma necesidad? Todavía el ser humano siempre va a tener neuronas espejos. Y realmente sí, se mantiene. Un ejemplo, cuando hacemos un comercial o un reel para redes sociales, por eso, si los que saben que nos recomiendan poner A y B, poner 2 al mismo tiempo y entrar dinero en el que tenga mejor aceptación. Correcto. Y por eso hay muchos que recomiendan, vete y mira lo que está haciendo, que ya está dando resultados. Totalmente. Y llévalo a tu formato. ¿Qué nos deja saber eso? Si tú no haces una investigación a profundidad, una entrevista a profundidad y sabes como buen entrevistador, como eres tú, amén, sacar la esencia de la persona, no vas a saber. Claro. Yo tuve un cliente que me preguntó, ¿cómo es posible medir el impacto que va a tener un comercial antes de invertir en el desarrollo? Buena pregunta, hasta yo quiero saber. Bueno, hace 5 años, 6 años no se podía. Ahora la tecnología sí. Y la IA nos está permitiendo evaluar los conceptos antes de. Y eso nos ahorra tiempo y dinero. Totalmente. Cuando me hicieron esa pregunta, yo quedé fría. Y al igual que estuve investigando y llegué al neuromarketing, desde el 2019-2020 estuve investigando y llegó a la IA. Y ahora estamos completamente permeados de todo lo que implica IA y todo lo que avanza y tratando de seguirle los pasos, ¿no? No era ChatGPT, pero ya estamos en cloud de todos, mi amor, y eso es aprendiendo a conocer la anatomía de las nuevas aplicaciones. Sin embargo, neuromarketing, neurociencia, una mujer en el mercadeo puro, luego llevado a todo lo que se aplica, está conectando con la autoría de libros. ¿Cómo se fusiona la Zaira neurocientífica o experta en neurociencia y en neuromarketing
Entonces, autora de 3 libros, aquí tengo 2 en mis manos, Encarrilando tu vida y El niño poeta de elefantes. ¿Cómo está la Zaira aquí? Zaira Maxwell escribe desde los 8 años. ¡Uy, qué belleza! Y como mis hijos saben, y los menciono a ellos porque ellos son los que me han motivado a publicar, no a escribir. Porque yo escribo por necesidad. ¿Por qué por necesidad? Porque al escribir es como yo puedo digerir la vida. Cuando algo me afecta mucho, yo tengo la necesidad de hacer catarsis escribiendo. Por ejemplo, que es mi primer libro de no ficción publicado, fueron notas que yo escribí durante la pandemia. ¿Por qué? Yo venía desde el 2010 estudiando neuromarketing, y me quedé sola, sin asistente en mi hogar, lavando, planchando, cocinando. Siendo madre profesora, porque las plataformas escolares no estaban para el estudio remoto, y yo me estaba volviendo loca. Claro. Entonces, encontré un curso de la ciencia del bienestar. Mi hija me preguntó, mami, ¿qué tú vas a hacer con eso? Y yo le dije, yo no lo sé, pero yo necesito salirme de lo que ya conozco para aprender algo. Y de ahí nace este libro, que es la fusión entre lo que he aprendido de neuromarketing, es la esencia de mi filosofía de vida. Me encanta. Junto con los pilares del bienestar. Me encanta. Pero la verdad es que yo tengo 4 libros publicados, pero muchos escritos que no han visto la luz. No me he atrevido. No has parido todavía. A sacarlo. Y en este Encarrilando tu vida, me encanta, ya tengo 2 libros dedicados. Este fin de semana ya tengo mi lectura. Gracias, Zaira. Estoy feliz, dedicado para mí. Me encanta, me permito leer para Raquel Cabrera. Espero disfrutes la lectura y que encuentres en esta guía el impulso que todas necesitamos para encarrilar nuestras vidas con cariño, Zaira Maxwell. ¡Qué hermoso! Me encanta. Y aquí hablas de metáforas y en este tren hermosísimo que tiene la portada, en base a tu experiencia, ¿qué debería de alguna forma conducir la decisión de los seres humanos, partiendo de esto que has dicho? Muchas veces efecto manada, hay un impulso estratégico dirigido obviamente por grandes pensadores, pero también están las decisiones propias. ¿Se sigue pensando en la emoción o en la experiencia? Según tú, según hoy lo que Zaira ha podido presenciar, ¿se sigue discutiendo sobre esto? Lo que sucede es que no existe emoción sin experiencia. De hecho, cada emoción, una emoción de vergüenza, lo que nos causa vergüenza a nosotras aquí en República Dominicana, necesariamente es muy diferente a lo que cause vergüenza en un país, por decir, musulmán. Correcto. O lo que causa vergüenza a una mujer musulmana no nos causa vergüenza a nosotros. Uh-huh. Entonces, las emociones cambian de acuerdo a las experiencias. Pero lo que fija la emoción, el recuerdo de la experiencia son las emociones. Uh-huh. Al concluir ahora esta entrevista, es muy probable que tú no recuerdes nada de lo que yo haya dicho, al menos que vuelvas a ver el programa, pero sí vas a recordar la emoción que te hice sentir. Claro, por supuesto. Si te hice sonreír, si te hice sentir incómoda, lo vas a recordar. Claro. Entonces, la experiencia va a depender de la emoción y la emoción de la experiencia. Yo las veo que están íntimamente relacionadas. Y fíjate que en tu libro La Mariposa tú hablas justamente de esos miedos, o de miedo a cambio, o de miedo a crecer. Entonces, fíjate, la experiencia puede traer miedos, transformaciones negativas. Entonces, ahí vendría, tal vez, si lo vemos desde el punto de vista muy práctico y objetivo, la experiencia ya me enseñó, yo no debería temer. Sin embargo, siguen teniendo, ¿qué se toma en cuenta para que el ser humano realmente sea transformado por una experiencia? La transformación viene
dada por muchos factores, Sí. internos, externos, pero el temor es el que más, el miedo es la emoción más fuerte. Tú te casaste por miedo, tú tuviste tus hijas por miedo, y no está el amor, que es un sentimiento que se cultiva. Tenemos que cambiar entre sentimiento y emoción. Sí, claro. Las emociones, ahora mismo que mis manos estén un poco frías, es porque yo no estoy acostumbrada a estar frente a la cámara, Claro. y no es lo mismo que tú, que toda la semana viene y que estás acostumbrada, y esto no te causa la misma emoción que a mí. Entonces, la transformación es un paso a paso. Claro. Como decía quien estaba aquí hace un rato, quien nos acompañó, es un día a la vez. Así Tú es. no puedes querer amanecer transformada. No voy a tener miedo. En mi cuento, la transformación llega con confianza. La mariposa tiene miedo, pregunta una u otra. La experiencia que cada quien vive es diferente. Yo no puedo querer transformarme de acuerdo a la experiencia de Raquel. Yo tengo que vivir mi propia experiencia y disfrutar el camino, porque el camino, es decir, la meta no es la que me va a transformar, sino el camino. Correcto. Y cuando yo llegue a la meta, que yo mire detrás, voy a darme cuenta los pasos que tuve que dar, y ahí viene la transformación, porque siempre va a haber una meta siguiente. Sí, claro. Subimos una montaña y ahí visualizamos la montaña que nos queda por alcanzar. Sí, y eso siempre va a traer una posibilidad de cambio, y la siguiente mirada y la siguiente visión. Y aquí tengo el otro en mis manos, el niño poeta de elefantes. Hablemos un poquito de este niño poeta y de esta playa de la vida hermosísima que tiene una portada brillante que me encanta. El niño poeta de elefantes es un cuento para dar herramientas contra el bullying. Muy bien. Es decir, ¿qué sucede con los niños que reciben bullying? Que no son escuchados. Ni entendidos muchas veces. Ni entendidos. Muchas veces nosotros mismos los adultos decimos, ay, es que este niño se queja mucho, este niño es muy ñoño, y no vemos más allá de lo que está sucediendo. Y es un cuento de un elefante que escucha al niño que nadie escuchaba. Qué bello. Y todo se transforma. Me encanta, y son conversaciones que, aunque llevadas a un libro y sí con la posibilidad de adquirirlos, estoy segura que este programa, dentro de las conclusiones que tiene, es justamente ya tener la herramienta, y partiendo de esa emoción que se convierte en necesidad, abrir conversaciones naturalmente en todos los escenarios. Ya dejar de etiquetar tanto las cosas, dejar de segmentar tanto, dejar de sentirse diferente porque mi hijo nació con una condición o porque ha vivido una experiencia particular. Todos en el proceso de cambio deberíamos transformarnos para bien y para poder aportar. Y esto me encanta. Zaira, tus próximos retos, ¿vienen más libros por ahí? Yo entiendo que sí. Porque tu meta no termina, esa montaña es alta. De hecho, hay uno que tenía escrito desde hace un tiempo y fue inspirado en una amiga. Y ella me dijo, ¿y cuándo tú vas a publicar mi novela? Ay, mi novela. Y yo le dije, mira, te lo envío, léelo, dime si estás de acuerdo. Y ella me dijo, me encantó. Pero tiene una cuanta falta. Yo sí, yo no lo he corregido, no. Obvio. Te lo voy a corregir y te lo envío. Y estoy esperando a ver si mi editor decide que sí. Me encanta, ya sabes que las puertas están abiertas para conocer esa nueva novela, y sobre todo desearte muchísimos éxitos y que sigas siendo justamente en este caso un reflejo admirable para poder conducirnos. Gracias por aceptar esta invitación, y por favor vamos a invitar también a nuestra comunidad a que contacte contigo a través de las plataformas, a que te siga y vea qué estás haciendo y de qué forma también se impacta con tu doctrina. Bueno, me pueden seguir a través de Instagram, Zaira_Maxwell. Y si buscan en Google Zaira Maxwell, pueden encontrar mucho de mí.
Me encanta. Y tal vez conectar con alguna experiencia personal, alguna asesoría en este caso, si así lo ofreces, charla posible, que puedan verte presencialmente y demás. Las redes siempre nos mantienen el calendario actualizado. Zaira, qué honor tenerte. Me llevo un gran regalo. Gracias, porque no solamente la lectura me gusta, sino el mensaje tan humanizado que autoras como tú siempre nos depositan en estas experiencias que lo son. Muchas gracias, Raquel, por la invitación. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Por un sí a la vida siempre nos nutrimos de personas que nos impactan, que nos hacen cambiar, que nos hacen entender dónde estoy, hacia dónde voy. El trayecto pasado tal vez ha sido muy bueno, tal vez no. De ti depende que la vida por delante cambie a mejor, a más, y por supuesto que puedas impactar comunidades con una palabra, con una conferencia, con un consejo, o simplemente estar presente donde tienes que estarlo. Ese es el mensaje, y hoy te llevas muchísimo para una semana que esperemos siga avanzando de manera positiva. Yo soy Raquel Cabrera y te invito a que conectes con todas las plataformas de Sí a la Vida, que nos quedamos en nuestro canal de YouTube, que también estamos en Extra Televisión, también estamos con retransmisión en Amazon Fire TV, en Roku TV y en toda la plataforma de canales de UHF que nos ofrece nuestra casa, extra86.net. Por supuesto, la aplicación, porque donde quiera que estés, ahí puedes conectarte con tu teléfono o computador y disfrutar de este y toda la programación que nos ofreces. Definitivamente, ¿con qué te quedas? Con todo lo bueno de la plataforma y una nueva invitación para el próximo miércoles 11 de la mañana, una nueva entrega de Sí a la Vida Radio. Bye, bye.